Hola, ¿qué tal? Yo soy la maestra Marisela Sandoval Olivares y el día de hoy voy a presentar el tema de síndrome de burnout y fatiga por compasión. Bien, vamos a comenzar definiendo un término que es fundamental para dar entrada al síndrome de burnout. Es la salud ocupacional. La salud ocupacional es definida como el completo estado de bienestar físico, mental y social en relación con el contexto de trabajo y no solamente a la ausencia de una enfermedad o dolencia de origen laboral. La salud ocupacional tiene dos objetivos principales. El primero es mejorar la calidad de vida laboral y el segundo, proteger y promover la seguridad, la salud y el bienestar de los trabajadores. Dentro de los ambientes laborales, tenemos la presencia de factores de riesgo psicosocial que se pueden presentar en cualquier momento. Algunos de estos factores de riesgo psicosocial es el estrés en altos niveles, es el burnout y es la violencia en el trabajo. Estos factores de riesgo psicosocial mencionados se presentan frecuentemente en países que son más desarrollados, en aquellos que se encuentran en vías de desarrollo y en aquellos países en transición. ¿Esto por qué? Pues por las mayores exigencias. Es importante que tengamos en cuenta los cambios en torno al trabajo y a las organizaciones que han surgido. ¿Como cuáles son algunos de estos cambios? Bueno, la necesidad o la exigencia de prolongadas jornadas de trabajo que excedan más allá del horario laboral, la sobrecarga de trabajo. Este puede ser tanto sobrecarga física como los requerimientos que se solicitan y también mayores exigencias en este ámbito. Tenemos que actualmente el modelo de salud ocupacional ha superado los modelos biomédicos. Los modelos biomédicos generalmente se centraban en lo que era la enfermedad y los factores de riesgo, pero desatendían y no incluían lo que eran los factores personales, ambientales, sociales e institucionales. Este modelo de salud ocupacional incluye lo que es la prevención y también la protección de este tipo de salud dentro de los institutos o dentro de las empresas y se generan también lo que son información o campañas de prevención para disminuir esta sintomatología y prevenir un síndrome como estos. Ahora sí, vamos a definir lo que es el síndrome de burnout, que también es conocido como síndrome de desgaste profesional, sobrecarga emocional, síndrome del quemado o síndrome de fatiga en el trabajo. Este es declarado en el año 2000 por la Organización Mundial de la Salud como un factor de riesgo laboral que debido a su capacidad para afectar la calidad de vida, no solamente dentro de la institución, sino también la vida personal de una persona, la salud mental e inclusive poner en riesgo la vida del individuo que le está sufriendo. Aquí voy a colocar un concepto que va a ser clave a lo largo de esta presentación, que es el estrés laboral. Este es concebido como el patrón de reacciones psicológicas, cognitivas, fisiológicas y conductuales que son de un carácter adaptativo ante una diversidad de exigencias en el ambiente de trabajo. Este se presenta cuando hay esfuerzos que sobrepasan las aptitudes, que buscan mantener un estado de homeostasis o de equilibrio, pero también que se presentan periodos prolongados de estrés y que estos no cesan, es decir, sin la posibilidad de recuperar este equilibrio, ya sea por el tiempo o por la falta de energía. El síndrome de burnout, perdón, se presenta cuando tenemos una demanda excesiva de energía que rebasa los recursos y la disponibilidad de los trabajadores. Y las consecuencias que va a presentar una persona con un síndrome de burnout va a afectar la integridad física, el aspecto emocional y la parte psicológica.
Vamos a ver de manera muy breve algunas de las causas por las que se puede detonar un síndrome de burnout. Una de ellas es que la persona identifique una falta de autonomía en el trabajo, es decir, que no realice de manera libre las actividades o encomiendas que tiene a su cargo, que tenga un trato constante con público o con personas que requieran del servicio específico el cual está desempeñando, pero que no tenga descansos, es decir, de manera continua. Ujú. Que exista un conflicto del rol o ambigüedades del rol, es decir, que no sepa exactamente cuál es su papel o cuál es su función dentro de ese ambiente laboral. Ujú. Y por lo tanto tampoco identifique cuáles sean las tareas que debe de desempeñar con especificación. Otro de estas causas del síndrome de burnout es que hay una disminución de realización personal, es decir, que se enfrasque tanto en lo que son las actividades laborales requeridas, que no tenga espacio de tener ese desempeño en la realización o en sus objetivos personales, o que coincidan y que empaten con las actividades solicitadas. Otro de ellos es que exista retroalimentación inadecuada acerca de actividades que desempeña dentro de la institución, que tenga, ya mencioné, la falta de autonomía en el trabajo y que se presenten situaciones que sean poco satisfactorias para la persona. También vamos a hablar de un término que es la sobrecarga del trabajo. Esta se va a referir a un exceso en la carga de trabajo, es decir, un exceso de actividades, de complejidad y dificultad de las mismas, que deben efectuarse o que deben realizarse en un tiempo determinado. La sobrecarga de trabajo ocurre cuando el trabajador percibe que estas demandas de trabajo exceden las habilidades y recursos para cumplir con sus obligaciones de una manera que sea exitosa, y en un periodo de tiempo que generalmente sea muy corto. Bien, además de esto, pues también otro detonante o dentro de los que se incluyen dentro de estas causas son los continuos factores estresantes del ambiente de trabajo que pueden existir. Este síndrome de burnout em, tiene diversas etapas. Voy a mencionar dentro de la presentación tres que son consideradas principalmente. Una de ellas es cuando existe la presencia de agotamiento emocional. Vamos a definirlo un poquito más adelante. Cuando está la presencia o síntomas de despersonalización y finalmente la reducida realización personal. Esto puede ocurrir en cualquier individuo laboral que se encuentre trabajando, pero generalmente ocurre en individuos cuyo objeto de trabajo se relaciona con el brindar atención a terceras personas. Vale, vámonos con algunos de los indicadores de agotamiento en este síndrome. Uno de ellos es la pérdida de energía, que exista también una demanda física, por lo tanto va a incluir un desgaste físico y la persona va a sentir una sensación de un sobreesfuerzo que está más allá de sus capacidades, inclusive cognitivas o físicas. Los trabajadores perciben que ya no pueden dar de sí mismos a nivel afectivo, presentando agotamiento de energía o recursos emocionales propios. Existe también una tendencia a que ellos se evalúen negativamente y eso va a impactar en la habilidad de la realización del trabajo y la realización de los servicios que están ofreciendo o que están prestando a otras personas y también a la gente con la que se están relacionando internamente. Esto pues va a generar descontentos e insatisfacción con estos resultados laborales, que no solamente los va a percibir el trabajador, sino también las personas que se encuentran alrededor. Bueno, posteriormente a este agotamiento emocional, estaría en una segunda fase lo que es un índice de despersonalización. En este caso, hablando del síndrome de burnout, vamos a identificar a esta despersonalización como un desarrollo gradual, es decir, poco a poco, de actitudes y de sentimientos que son negativos.
¿Cómo se va a manifestar este desagrado o esta sensación que es negativa? Bueno, se va a manifestar en sí mismo, poniendo en evidencia la propia autocrítica, una desvalorización como persona, como trabajador de la institución y también como autosabotaje. Hay una desconsideración hacia el alcance del valor del propio trabajo, pero también de la organización. ¿Qué se va a identificar en esta fase de despersonalización? Bueno, va a haber una marcada pérdida de la motivación en el trabajo. Ya no va a estar de manera motivada igual que como en un inicio. Va a tener una actitud negativa hacia los demás, es decir, hacia pares dentro del ambiente laboral. Va a haber, por ende, respuestas negativas a otras personas. Va a tener una percepción negativa sobre clientes o pacientes, dependiendo del público al que esté prestando el servicio. Va a observarse o se va a identificar cierto desapego hacia otras personas y todas estas situaciones van a generar un grado de inestabilidad en este trabajador. Esto sería en una fase de despersonalización. Es decir, estos recursos para afrontar las situaciones conflictivas, como se está viendo en este desgaste, se va a ver afectado. Por lo tanto, este cinismo va a actuar como una nueva estrategia de afrontamiento. Esto, pues, ¿qué le permitiría a la persona? Le va a permitir alejarse de aquellas situaciones que le están resultando en ese momento conflictivas, en lugar de enfrentarlas y de resolverlas. Es decir, se va a tomar una actitud de no querer resolver quizás esa situación. Y bueno, finalmente en esta tercera fase vamos a hablar de lo que es de la falta de realización personal. Esta falta de realización es la tendencia de los trabajadores a evaluarse de una manera negativa. Y de forma especial, esa evaluación negativa va a afectar la capacidad para realizar correctamente su trabajo, sus actividades encomendadas, pero también va a afectar la manera en que se relaciona con las personas con quienes se dirigen. Es decir, no van a estar brindando un servicio de lo más adecuado o no van a estar brindando un servicio como lo hacían al inicio de esas actividades, de comenzar ese trabajo. Se van a tornar descontentos, insatisfechos, van a evaluar el trabajo de una manera negativa y se va a identificar una insuficiencia profesional y no solamente va a impactar esta área, sino va a trasladarse a situaciones de la esfera personal. ¿Cómo va a impactar en la persona, en la parte emocional y psicológica, dando como resultado una baja autoestima personal? Entonces, esta autoconfianza, este autoconcepto y esta autoevaluación acerca de cómo él está percibiendo su desempeño laboral, lo va a hacer como conciencia de los logros personales. Lo va a trasladar a estos logros personales. Si hay una afectación en autoconfianza, si hay una afectación o una disminución, o hay una crítica severa hacia el autoconcepto, o una mala evaluación acerca de cómo nos estamos desempeñando laboralmente, va a haber una afectación, una repercusión sobre esta conciencia de logros personales que no se van a tener del todo adecuados, sino ya se van a tener con una disminución. Se van a ver afectados y no se va a identificar este logro personal profesional. Estas actitudes de despersonalización se manifiestan en conductas disfuncionales de afrontamiento del estrés percibido. Ya no se va a tener un afrontamiento de manera correcta. Esta baja realización en el trabajo, ¿qué es lo que nos trae a largo plazo? Un cansancio emocional y por lo tanto va a afectar la vida personal de la persona y no solamente a la persona, sino también a los familiares que le rodean, parejas, amigos, etcétera. ¿Y esto en qué va a repercutir? En el aspecto laboral, en una pérdida del compromiso. Va a haber una falta de compromiso o una disminución del compromiso hacia actitudes laborales o actividades que se tengan que realizar. Y aquí está ejemplificado. Lo voy a dividir en dos, en el individuo y en lo que es la organización.
Básicamente, en el individuo va a generar problemas de tipo emocional, como cuáles va a haber respuestas fisiológicas ante una situación. Por ejemplo, va a haber una palpitación del corazón, va a haber una sudoración, va a haber una taquicardia, va a haber dolores de cabeza. También se pueden tener síntomas de ansiedad, sentimientos de impotencia o de no poder lidiar más con una situación. Va a haber irritabilidad u hostilidad, una actitud negativa reflejada en apatía e inclusive también acciones o conductas de agresividad, ¿ok? Y no solamente va a impactar en la persona que lo está percibiendo, sino también en la organización. ¿Esto cómo? Va a haber un deterioro en la calidad asistencial o no va a desempeñarse de manera eh, o al 100%. Puede que se presenten inclusive ausentismos laborales. Puede haber una tendencia al abandono de los empleados, pero también se va a identificar ciertos roces entre el personal de la institución o aumento de conflictos interpersonales en la persona que lo sufre o en los individuos que lo pueden estar sufriendo. Además de esto, pues, hay la presencia de índices somáticos, es decir, ¿en qué se va a manifestar? Bueno, pueden haber afectaciones a nivel orgánico. ¿Cómo? Se identifica lo que son alteraciones cardiovasculares, sexuales, musculares, que son de las más reportadas. Se presentan o se identifican problemas digestivos en este tipo de personas y también estos altos niveles de estrés o altos niveles de ansiedad que pudieran estar presentes. ¿En qué va a impactar directamente? En el sistema inmune. Estas alteraciones somáticas van a ir aunadas a las alteraciones emocionales, es decir, alguna persona puede reportar algunas afectaciones que son emocionales, otras personas pueden reportar índices somáticos y otras personas puede que estén en la presencia de las dos, tanto índices somáticos como las alteraciones emocionales, que es importante que pues tengamos estos foquitos de alerta. ¿Está bien? Ahora, voy a hablar un poquito acerca de situaciones que se presentan en el personal de seguridad, que es considerada una de las ocupaciones más estresantes, al igual que diversos sectores de salud. En el personal de seguridad específicamente, ¿por qué se puede detonar este tipo de afectaciones? Pues porque están ante la presencia continua de índices de violencia. Están frecuentemente expuestos a situaciones de riesgo físico que pueden atentar contra su integridad. También en estas personas, en estos trabajadores, se solicitan jornadas de trabajo que son largas y que incluyen horarios nocturnos. Y también por esta diferencia de horarios o por estos cambios o por estas jornadas largas que como en un inicio mencionábamos que ya son requeridas, puede haber también una baja calidad en la alimentación, es decir, no se tiene un ritmo constante o que sea frecuente o que inclusive puede haber como fluctuaciones en este tipo de solicitudes. ¿Cuáles serían las consecuencias de este tipo de situaciones o de factores estresantes? Bueno, que exista un mayor número de quejas, que se realice un excesivo uso de la fuerza y esto va a impactar directamente en la salud de los trabajadores. Bien, otros reportes u otras investigaciones que también se han realizado que identifican en estos trabajadores, específicamente en el personal de seguridad, bueno, que existe la presencia de tristeza o de la habilidad emocional, de cambios abruptos, por ejemplo, una persona que de repente esté contenta, de repente esté triste, de repente esté feliz, de repente esté enojada, y que los niveles sean como de altos a lo más bajo, o viceversa. También se identifica un abuso en el consumo de sustancias, es decir, si ya consumían algún tipo de sustancias, que aumenten la frecuencia o la intensidad de estas sustancias y si no consumían, que comiencen a consumir para reducir los niveles de ansiedad, de estrés, entre otros.
¿En qué va a repercutir? O si no son tratados, si no son identificados a tiempo, ok, puede convertirse esto en un trastorno ya sea de ansiedad o un trastorno de depresión o probablemente que esté la presencia de ambas sintomatologías y entonces identifiquemos un trastorno mixto. Esto va a impactar o se identifica que también impacta sobre el ambiente familiar de la persona. ¿Cómo? Bueno, puede haber la presencia de violencia que es familiar, que aumente las tasas de divorcio. ¿Por qué? Porque impactan en la dinámica familiar, en los tiempos, en la calidad de convivencia que se puedan dar entre las familias de estas personas que lo están padeciendo por los altos niveles de estrés, en un lugar donde pasan una gran cantidad de su tiempo. Es importante que nosotros consideremos algunos signos de alarma para descartar o para identificar la presencia de un síndrome de burnout en una persona. ¿Cuáles son algunas de estas manifestaciones que podemos considerar? Bueno, una de ellas es el aislamiento. Es muy frecuente que la persona afectada se retire de manera gradual de la familia, de la pareja, de colegas o inclusive de amigos. Que ellos lo puedan reportar, que ellos lo puedan identificar y generalmente la persona que está padeciendo un síndrome de burnout es la última en identificar o en aceptar que está teniendo este tipo de cambios en sus diversos contextos o en su dinámica familiar. Otro de ellos es el sentimiento o referencia de sintomatología ansiosa, como cual esta sensación persistente que se tiene de que algo malo va a suceder en cualquier momento. Y esto lo puede relacionar con un aspecto laboral o puede que no lo identifique como un aspecto laboral, sino simplemente tenga esa sensación constante o esa rumiación de que algo malo va a pasar. Es decir, pensamientos anticipatorios que son catastrofistas, pensando en escenarios malos, ¿ok? Otro de ellos es la ira. ¿Cómo? Pueden perder la calma en cualquier momento, el control, y esto se va a manifestar en un enojo que es exagerado o que es mayor del que era antes ante la misma situación en relación a la causa. Generalmente esto sucede con el trato con compañeros, con el personal al que están brindando el servicio, mm, con diversos niveles de jerarquía, entre otros. Vamos a seguir, ¿ok? Con otros signos de alarma. ¿Cuáles serían estos? Bueno, sería la fuga o anulación. ¿A qué le llamamos esto? Pues es llegadas a destiempo a la institución laboral. Este ya es un desinterés en las actividades laborales o una falta de compromiso hacia la institución. El consumo de sustancias, que ya mencioné anteriormente, se puede intensificar o se puede iniciar. Hay una culpabilidad y autoinmolación, que es el sentimiento exagerado de ser indispensables dentro de este contexto laboral. También el tener una carga excesiva de trabajo, cómo se puede manifestar aceptando varios turnos inclusive o que esté mucho tiempo en el área de trabajo. Hay una sensación de desborde también en estas personas. ¿Cómo es esto? El ya no poder seguir trabajando con el mismo ritmo ni entusiasmo que al inicio. Y además de esto, tiene frecuentemente la presencia o la sensación de una fatiga crónica. El cansancio no solamente cognitivo, sino también el físico. No solamente cansancio mental, sino también el físico, ¿ok? Otro que podemos identificar desde afuera es el abandono de sí mismo. ¿Cómo es esto? Que exista un cambio en la pulcritud, en su limpieza, en su higiene, en el arreglo personal y que también podamos identificar algunos cambios en el hábito alimenticio. ¿Cómo? Pues puede ser que consuma más comida que antes o que coma durante más tiempo o inclusive que deje de comer, que ya no tenga horarios específicos destinados a su alimentación. ¿Y cómo se va a observar? Pues con pérdida o con ganancia de peso.
Y bueno, toda esta parte pues también va a impactar en un nivel cognitivo. Cuando hablamos del nivel cognitivo, que vamos a poder observar pérdida de atención, que estén más distraídos, que tengan que repetir las cosas, pérdida de memoria y desorganización, es decir, dificultad para concentrarse y aprender, o que inclusive no recuerden eventos que son importantes, tanto de la parte personal como familiar, o que no recuerden eventos importantes que sean laborales. Y otro que es importante a tener en consideración son los trastornos del sueño. Esto cómo se identifica más, pues que tengan dificultades para conciliar el sueño, que duerman menos horas de las que dormían antes habitualmente o que durante el periodo de sueño despierten constantemente y tengan dificultad para volver a conciliar este sueño. Eso inevitablemente también va a tener un impacto sobre su desempeño laboral. Y bien, resumiendo esta parte del síndrome de burnout, este síndrome se define como un proceso que se va a desarrollar como respuesta al estrés laboral que es crónico. Es importante que tengamos en cuenta cuáles son sus manifestaciones de es importante considerar programas que implican adquisición de conocimientos para disminuir este estrés laboral que está generando. Y bueno, voy a brindar brevemente lo que son algunas recomendaciones para el impacto del mismo o disminuir más bien este impacto. La mayoría de estas estrategias, ¿qué es lo que recomiendan? Recomiendan el apoyo social por parte de los compañeros. Esto, ¿con qué fin se realiza? Bueno, para eliminar o disminuir estos estresores del entorno institucional al que se desarrolla el síndrome. Es generar habilidades de apoyo sociales de los trabajos en equipo. ¿Y cómo o para qué? Pues para potenciar la formación de habilidades sociales en una persona. ¿Qué es lo que obtendríamos de esto? Bueno, es tener nueva información, adquirir nuevas habilidades, mejorar las que ya se poseen, obtener este refuerzo social, esta retroalimentación sobre la ejecución de las tareas, esto proveniente pues de sus pares, cómo nos estamos desenvolviendo, oye, ¿cómo ves? ¿Qué crees que estaría bien mejorar? ¿Qué no podemos hacer? ¿En qué nos podemos ayudar? Para disminuir inclusive esa carga a nivel laboral. Y bueno, esto va a conseguir un apoyo emocional, consejos u otro tipo de ayuda, inclusive hablando de términos personales que pueden disminuir un poquito esa tensión del ambiente que pudiera estar. Vale. A continuación voy a definir otro concepto que es la fatiga por compasión, que es diferente al síndrome de burnout. Sin embargo, también vamos a considerarla dentro de esta presentación. Ok. La fatiga por compasión, para iniciar, voy a definir lo que es la empatía. Esta es la habilidad que tienen las personas para reconocer pensamientos y sentimientos hasta comprenderlos. Esto nos va a permitir a través de la proyección sentirnos cómo está el otro o qué es lo que está sintiendo otra persona, pero conservando siempre la propia identidad. La fatiga por compasión es esa condición caracterizada por un agotamiento emocional y físico que conduce a una capacidad disminuida para empatizar o sentir compasión por los demás a costo del propio autocuidado. ¿Ok? Es decir, es un estado en el que la energía compasiva o tener esta empatía hacia otra persona va a sobrepasar la capacidad de recuperación. ¿Esto por qué se origina generalmente? Se origina por el testimonio de sufrimiento e impotencia al no poder hacer más por ayudar, pero sobre todo por la exposición repetida a acontecimientos traumáticos que sufren las personas con las que estamos tratando o con las que se le está brindando algún tipo de servicio.
La fatiga por compasión, ¿en dónde se va a presentar más? Bueno, cuando hay un trabajo directo con víctimas de desastres, con víctimas o que han sufrido algún trauma, que han sufrido alguna enfermedad o que sufren situaciones delictivas, entre otras situaciones adversas, van a generar que se dispare más esta, esta fatiga por compasión. Esto va a afectar al trabajador que desempeña la actividad, pero también a las personas que están directamente vinculadas con ella. Como lo mencioné anteriormente, igual que en el síndrome del burnout, que no solamente va a afectar al trabajador, sino también a las personas cercanas a ellos, como su pareja o su familia, también en esta fatiga por compasión. ¿Y esto qué va a producir? Una sintomatología secundaria que pues generalmente es negativa. ¿Cuáles son algunos signos o algunos síntomas de la fatiga por compasión? Bueno, se va a presentar lo que es una disminución de la concentración, va a haber un entumecimiento en las extremidades, se va a percibir una sensación de dolor físico, vamos a tener sentimientos de impotencia, también sentimientos y manifestaciones emocionales y conductuales de irritabilidad, va a haber una falta de satisfacción personal e inclusive si hay una alta fatiga por compasión, se va a llegar al grado de un ausentismo laboral. ¿Por qué? Por ya no querer seguir teniendo este tipo de sensaciones que son negativas. Cuando estas actividades laborales consisten en compartir de forma prolongada historias que están cargadas generalmente de dolor, de sufrimiento físico, de sufrimiento emocional, se está expuesto a esta situación de desgaste emocional. Vamos aquí a hacer una diferencia entre lo que es el burnout y lo que es la fatiga por compasión. Ok. Anteriormente ya habíamos descrito brevemente el síndrome de burnout, que es este malestar psicológico que se va a manifestar en una disminución del rendimiento en el trabajo como resultado de actitudes y comportamientos desadaptativos, que va a generar una insatisfacción con el trabajo y se va a encontrar directamente relacionado con problemas de salud. Va a implicar una atención inadecuada al público al que se le prestan los servicios y va a haber una gran presencia de cantidad de errores laborales. La causa más profunda del estrés en este síndrome de burnout es estar comprometido en una actividad y no llegar al grado del disfrute de la misma. Existe un estrés por el entorno y la organización y la tríada, ¿cuál es? Es el agotamiento emocional, es la despersonalización, que como mencionamos está presente el cinismo, y finalmente la realización personal reducida. Perdón. En este síndrome de burnout, la aparición es lenta y progresiva, es decir, se va dando poco a poco esta sintomatología y las manifestaciones. Y bueno, esto se relaciona con una gran demanda de actividades laborales que sobrepasan las aptitudes de la persona. La fatiga por compasión la coloco del otro lado y bueno, esta se identifica o es altamente tratable una vez que se es identificada. Esta fatiga por compasión, generalmente, ¿por qué se da? Pues porque existe la presencia de un exceso de empatía con las personas que están sufriendo, que es el público al que se le está brindando el servicio. El profesional que está a cargo o que tiene alguna actividad que realizar se va a sentir exhausto emocionalmente y va a aparecer de manera repentina. Entonces aquí tenemos un punto que es clave. En el burnout es aparición lenta y progresiva y la fatiga por compasión va a aparecer de una manera que es súbita, que es repentina y que podemos identificar qué es lo que disparó esa fatiga. ¿Cuáles son algunas causas? Bueno, tenemos lo que es la implicación empática. ¿Qué es la implicación empática? Es la capacidad de responder ante las necesidades de las personas.
A veces la habilidad de empatizar no es suficiente. Debe de haber una motivación para ayudar a los otros que van a necesitar de nuestros servicios de una persona que es comprometida. Con un grado mínimo de implicación, el profesional busca dentro de sí mismo para dar el mejor servicio posible a aquella persona que lo ha necesitado o que identifica que requiere de los servicios. Hay una apertura a la persona que solicita ayuda. Es decir, es la experimentación del sufrimiento de la persona o del paciente mediante la exposición mientras se le está atendiendo. La respuesta empática, pues es este grado de esfuerzo que realiza la persona o el profesional que está brindando el servicio para tratar de reducir ese sufrimiento en la persona con esta empatía. Es con este darse cuenta de los sentimientos y pensamientos del solicitante. Entonces, se trata de proyectar dentro de la visión de este consultante. Ajá. Durante este proceso se puede inclusive padecer esta sintomatología o estas emociones que nos está reportando una persona o un usuario, ¿ok? Y bueno, hay ciertos factores que van a provocar este aumento de este desgaste, de esta empatía por compasión. ¿Cuáles son algunos de ellos? La exposición prolongada, el cuidado, el que estemos atentos, que estemos vigilando usuarios que están constantemente en riesgo durante periodos prolongados, ¿ok? O que estén ante una situación que sea riesgosa o que otras personas los pudiesen afectar. Los recuerdos traumáticos, recuerdos invasivos que pueden referirse a experiencias que ya se han vivido directa o indirectamente con los usuarios. Por ejemplo, voy a dar una ejemplificación en el personal de seguridad. Si anteriormente habían vivido una situación que fuera traumática o que hayan afectado a algún usuario y ellos hayan tenido la presencia o hayan presenciado algún acto delictivo y estén en una situación que es similar, que pudiera estar poniendo en riesgo la vida de un individuo o de un usuario, ellos retoman este recuerdo traumático y entonces se puede aumentar lo que es esta em, presencia de la empatía, o del exceso de empatía o que puede detonar esta fatiga por compasión. Y bueno, cambios de vida, que exista cambios repentinos en la rutina y en el manejo de la vida de la persona. ¿Cuáles son los síntomas de esta fatiga por compasión? La reexperimentación o revivencia. Recordar sucesos que han producido dolor a una persona o que son narrados por una persona. Hay una evitación. ¿Esto cómo? A conductas que se relacionan con el fin de evitar el trato o de experiencias negativas anteriormente. Por lo tanto, así evitar parte del trabajo que nos va a implicar un sufrimiento o una incomodidad. Es decir, evitar totalmente eso porque ya lo viví anteriormente y no quiero volver a vivirlo, no quiero volver a repetirlo. Y también puede haber una hiperactivación, que puede ser otro síntoma. ¿Cómo es esto? Que haya una dificultad para conciliar el sueño por estar teniendo estos pensamientos de manera rumiante todo el día, inclusive en el momento del dormir, o de estar generando anticipaciones que quizás pudieran pasar. Esto va a generar irritabilidad, ira, entre otras conductas negativas. ¿Y esto cómo se va a reflejar? Bueno, en actitudes de quienes padecen este desgaste es que tienen la dificultad de separar lo laboral de la vida personal. Es decir, traemos situaciones laborales, las vamos a trasladar al área personal y eso pues va a afectar indiscutiblemente. Va a haber una baja tolerancia a la frustración y puede que en algún grado moderado o grave haya un rechazo hacia el trabajo o hacia la actividad que se tiene que desempeñar. Bien, hay otra serie de síntomas que también están presentes en la fatiga por compasión.
Los vamos a dividir en dos, en lo que son los síntomas intrusivos y en los que son los síntomas evitativos. Dentro de los síntomas intrusivos son aquellos pensamientos y también imágenes con experiencias traumáticas de la persona que dijimos que ya vivió y que no fueron gratos. Pensamientos e imágenes asociadas con experiencias traumáticas, un deseo obsesivo y compulsivo de ayudar a personas específicas, por ejemplo, ayudar a personas que han sufrido un tipo de violencia específicamente hasta tratar de resolverles ese malestar que están teniendo, pero que sale de nuestras manos. Incapacidad para hacer a un lado los temas vinculados al trabajo, es decir, que más allá de ayudarlos dentro de jornadas laborales, tratemos o se trate de tener esta empatía, inclusive en situaciones personales, si alguien reporta que ha vivido algo similar. Y por otra parte tenemos estos síntomas evitativos. Estos van a cesar actividades de autocuidado, es decir, van a estar tan enfrascados con este tipo de actividades que no van a tener la atención para darse un cuidado personal, un cuidado propio, comparado con lo que hacían anteriormente o con el cuidado que se brindaban anteriormente. Va a generar esto una pérdida de energía inevitablemente y también puede haber evitación a situaciones específicas que generalmente causen la incomodidad. Es decir, no se hace frente a la situación, sino que se estaría evitando. Y bueno, finalmente otros síntomas que serían de activación fisiológica, que están, bueno, que tienen funciones involucradas en las emociones en general y en general con las emociones negativas, es que aumenta la ansiedad, la impulsividad, es decir, que dan respuestas o tienen conductas sin pensar en las consecuencias. Hay un aumento de la frustración y la ira, los trastornos del sueño y la dificultad para concentrarse. Estos síntomas van a aparecer de manera insidiosa, es decir, de manera abrupta. Si de repente hay alguna situación que me generó tener un exceso de empatía y tratar y querer solucionar una situación a una persona que está solicitando el servicio y se desencadena toda esta serie de sintomatología, entonces estamos hablando de que probablemente tengamos empatía por compasión, ¿ok? Cuando la persona es consciente de que está teniendo estos síntomas es porque ya adoptó conductas adaptativas negativas. Es decir, cuando ya las identifica, cuando ya identifica cambios, es que el síndrome ya está instalado en sí. Y esta sintomatología de este síndrome, bueno, va a variar la sintomatología dependiendo de la personalidad, del género de la persona que lo esté padeciendo, de la ocupación que esté desempeñando, de la antigüedad que tenga desempeñando ese tipo de actividades, pero también va a depender de las condiciones del trabajo donde esté realizando. Y bueno, ¿cuáles son algunos cambios debido a este desgaste por empatía? Hay una falta de tiempo y de energía para uno mismo, porque la atención no está en uno mismo ni en las actividades que tiene que desempeñar, sino en tratar de resolver inmediatamente eso que nos está quejando, que es darle una solución inmediata al malestar ajeno. Hay una escasa o una disminución relacional, social con los pares, con otros trabajadores. Hay sentimientos de desesperanza o de impotencia si no se puede hacer algo más de lo que la persona desearía. Puede haber la presencia de pesadillas, se va a trasladar esta parte laboral a la parte personal y bueno, se va a manifestar en esto. Y puede haber un incremento de la sensibilidad a la violencia también. Y bien, ya para ir finalizando, vamos a ver cuáles son algunas de las medidas de prevención. Uno de ellos es identificar la emoción que se está teniendo ante una situación activadora. Cuando uno identifica una emoción que se dispara y una conducta que se está teniendo, se tiene un mayor control sobre la situación. Es complejo, pero no es del todo imposible. Entonces, cuando se identifica qué emoción nos está detonando una situación, se va a tratar de hacer una pausa y vamos a tratar de disminuir esa emoción, de bajarla, bajar su intensidad, de tratar de relajarse en estas situaciones estresoras, estas situaciones estresantes.
ser intencionales en sus deberes y trabajar con integridad. Es importante, igual que en el síndrome del burnout, del cual ya hablamos, encontrar personas y recursos que apoyen, que entiendan los riesgos de los desgastes laborales, en este caso, pues de la fatiga por compasión, o que inclusive ya hayan tenido la presencia otras personas de esta fatiga por compasión y que compartan sus experiencias con alguien que está empezando a tener esta sintomatología e inclusive se haga una retroalimentación. Y bueno, es importante también que la persona que esté a cargo de estas actividades que son intensas o que requieren una alta demanda de otras personas o del cuidado de las mismas, tener en cuenta esta importancia del cuidado personal en todo momento, es decir, no perder. Y el autocuidado social que implica el apoyo social y el apoyo emocional siempre van a ayudar a mantener un equilibrio en la visión del mundo. No olvidemos que somos seres sociales, que estamos interactuando en todo momento con otras personas, con otros pares y, bueno, generalmente en una situación de trabajo, pues que están compartiendo cierto tipo de actividades que pueden ser empatables. Entonces, este apoyo o este autocuidado social involucra a colegas, a los amigos, a la familia que van a promover un estado psicológico que es positivo y que puede proteger, puede generar como un escudo protector ante estas adversidades que se pueden detonar en algún momento. Esta percepción de apoyo social que tenga una persona va a reducir significativamente el impacto emocional de la generación de estas consecuencias, tanto físicas como psíquicas, de estas situaciones o detonantes estresantes. Y bien, ya como último, tenemos esta atención, bueno, algunas técnicas de relajación. Una de ellas es tener esta atención plena como autocuidado. ¿Cómo es esto? Bueno, hay unas técnicas de reducción del estrés y uno de ellos es el uso de la atención plena. ¿Cómo es esto? Es importante algunos ejercicios de respiración, hacer unas pausas. Ya encontramos que algunas de las causas, por ejemplo, del síndrome de burnout o de fatiga de compasión, es estar constantemente atendiendo a personas que requieren del servicio sin tomarse pausas para uno mismo. Es decir, cuando a una situación activa una emoción que es altamente estresante, vamos a tomarnos un espacio y se pueden realizar ejercicios de respiración en donde se inhale durante cierto tiempo, se haga una exhalación, se saque la mitad del aire, se mantenga 5 segundos dentro y se exhale otra vez todo el aire. Esto se puede hacer 10 veces repetidas. Hay otra que es la respiración de emergencia, que igual es sentarse sobre alguna silla, recargando la espalda recta, colocando la cabeza alineada con la columna. Se va a hacer una inhalación que es profunda, tratando de, esto se le llama respiración diafragmática, en donde llevamos el aire hacia nuestra parte eh, alta del estómago, en lugar de inflar un poquito aquí arriba, inflamos la parte de abajo. Se mantiene el aire durante unos segundos y se va sacando con la boca abierta lo más lento posible hasta ya no tener nada de aire dentro y tener otra vez la necesidad de inhalar. Ajá. Y bueno, estas son algunas técnicas de relajación que se pueden utilizar que reducen inmediatamente esa sensación que puede ser de fatiga por síndrome de burnout o de fatiga por compasión. Y esta exposición, si la persona o si el trabajador tiene una exposición prolongada a estos estresores, es importante tomarse periodos de descanso sin perder el manejo del tiempo, es decir, pues siempre considerando qué tanto tiempo podemos tomar o qué tanto tiempo nos podemos dar pues dentro de esta jornada laboral. Y bueno, eso fue todo por el tema de síndrome de burnout y fatiga por compasión. Gracias por su atención.